Muy buenas tardes, bienvenidos. La tragedia que han vivido distintos sectores del conurbano con escenas como estas domina totalmente el escenario periodístico de la República Argentina y es inevitable porque está todo lo que como drama social se tiene que vivir en la Argentina y en el mundo, porque este no es un problema de una sola aldea, es en el mundo entero que ocurre todo esto que ahora estamos viendo, la muerte por culpa de las drogas, la presencia de narcotraficantes en la vida de todas las sociedades. Lo que ha sucedido en las últimas 48 horas es tan pero tan penoso. Esta forma de llevar a las víctimas en el último esfuerzo de la desesperación por salvarles la vida. El trabajo incesante de los médicos, de los enfermeros, procurando justamente eso y la expectativa de los familiares que los llevan, todos ellos con una inmensa desesperación. Una y otra vez, en varios hospitales, se registraron escenas como esta. Y todavía falta tener un panorama total y cabal de cuál es el resultado de esto que se puede calificar de muchas maneras. Incluso hay quienes piensan, y lo vamos a conversar en instantes, que esto directamente puede ser calificado como un homicidio. Es decir, la figura jurídica todavía no se puede armar en función de que faltan muchísimos datos y la opinión de quienes entienden jurídicamente del episodio, pero también se transita en ese sentido. Vamos a tomar contacto con nuestros móviles, un gran despliegue durante todo el día, por cierto, de C5N también ahora durante la hora. Rolly, buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. ¿Ves toda esta información, este drama? ¿Conoces el episodio de cerca? ¿Has tenido mucho coraje siempre en ese sentido? ¿Qué te dispara todo esto? Quizás estaba aclarado lo que decían ustedes, es que dónde está centrado el tema del consumo y de la venta. Por lo general está centrado en las clases bajas, es como un ataque a las clases y no, en realidad se ataca a los que realmente son los culpables, los que trafican, los que venden en grandes cantidades, toda esa gente que tiene el poder de desaparecer en los poderes judiciales porque o tiene el dinero para hacerlo, en la convivencia que uno sabe que existe, desgraciadamente, en parte de una mala policía, en parte del mal poder judicial, y es muy feo vivir eso, porque es como decir, siempre la pagan los que no tienen. Rolo, vos tenés acceso por tu profesión, por tu vida, a todas las clases sociales. Digamos que conocés todo el espectro social. ¿A vos te parece que esto es parte de un sector social o es algo que atraviesa toda la sociedad? No, es algo que atraviesa toda la sociedad, Víctor. Con la diferencia que una cosa es el menudeo, y eso ya lo sabemos todo, y otra, los grandes consumos, digamos, donde la gente lo vive como una cosa snob, como una cosa... ¿no? Es parte de ese juego feo que tiene a veces alguna parte de la sociedad, que no, la alta sociedad, que es como una cosa más, como tomar un buen champán, digamos, ¿no? ¿Crees que legalizar la droga desde tu lugar, pensás que podría ser algo que ayude o todo lo contrario? Me parece que estaría más cerca de ayudar a algo, por lo menos el control. Yo he tenido la enorme suerte por mi trabajo de viajar a países de afuera. Estuve en Austria, donde la droga está absolutamente controlada. La gente va a lugares a drogarse y se sabe quiénes se drogan y quiénes no. Está controlado porque Salubridad se encarga a la gente que no tiene, de darle jeringas y de cuidarlos cuando lo hacen. Digamos, yo no sé, la verdad que yo no sé, la droga es mala, Es lo mismo que hablar del aborto, digamos, yo no estoy a favor del aborto, estoy a favor de la libertad de las personas de hacer lo que quieran con su cuerpo. Y la droga es algo más o menos parecido, me parece que
que quizás, si estuviera controlada por el gobierno, todo eso, dejaría de ser una cosa tan fuerte como lo es. De hecho, ¿te acordás cuando era la ley seca en Estados Unidos? Y en ese momento el alcohol funcionaba más que cuando estaba permitido. Por lo que te ha pasado, por lo que has visto, porque seguramente conoces muchas personas que han tenido contacto con la droga, ¿alguna vez te preguntaste por qué se droga el que lo hace? Por lo general hay una coincidencia que tiene que ver con la falta de algo, con la necesidad de vivir una experiencia fuera de lo que te da la vida, de que algo que te descontrola si no lo podés hacer personalmente. Descontrol en el sentido de la libertad, que te permite a lo mejor ser una persona libre, de libre pensamiento, de volar, de fluir. Y en algunos casos, en muchos de los casos, por eso se dan los músicos, se dan mucho los actores, los creativos. Esta cosa de ponerse algo que te ayuda a volar, a crecer, a salir de... Es exagerado decir, Rolo, es rebuscar demasiado una interpretación, pensar que algunos gozan tanto de la vida que después ya en determinado momento no saben cómo seguirla, cómo darle algo más todavía a lo que ya es muchísimo. Y del otro lado tenemos a los que consumen la droga porque ya no saben qué hacer con su vida de tanta desgracia que les atraviesa. Bueno, es una manera de dormirse, es verdad, es una manera de dormirse. Es como decir, yo no veo el futuro de mi vida, no veo un metro delante mío, entonces quiero desaparecer, quiero no estar. Y la droga, y la mala droga, porque para colmo, qué sé yo, hay drogas como el Paco que te destruyen pero mal, son los que usan los pibes de la calle. Antes usaban el pegamento, que era muy común, cosa de, por Dios, una sociedad que todavía tenemos una deuda tan grande y no podemos contener a la gente, se debe tanto a la gente, sí. ¿Y se debe tanto. ¿Qué distancia crees que hay de cuántas capas entre el que consume, por lo que sea, y el que origina el negocio, el verdadero dueño del negocio? ¿Pensás que alguno de los consumidores alguna vez supo de dónde procedía la droga, o al único que conocías el que le tocaba timbre y le dejaba un sobrecito? Por lo general el consumidor medio no se pregunta eso. Por supuesto que no. El consumidor medio, el pequeño consumidor, logra conseguir un dato y es feliz porque lo tiene y a veces lo comparte. Pero... Rolly, me das un instante porque está ocurriendo algo periodísticamente de lo que estamos pendientes, pero no te me vayas, por favor, porque no quiero cerrar la nota tan generosa que nos das de esa manera. Espérame un ratito y voy con Sofía Barruti. Sí, acaban de llevarse al paisa. Acaban de llevarse al paisa. La mujer embarazada sigue adentro del domicilio. Se dio, como decíamos previamente, en un auto de policía de civil, en una Ford EcoSport, después de 12 horas de haber sido detenido y estar en su domicilio, a la espera, bueno, de la resolución judicial. Y finalmente lo que llegaron a determinar es que se lo van a llevar a Puente 2. ¿Por qué tantas horas lo tuvieron y no lo trasladaban? Pero volvemos por allí, Sofía, porque a lo mejor lo tenés que preguntar. No te quiero presionar con preguntas que se nos ocurren a veces en los estudios y ustedes están ahí en el desamparo de cubrir la información y al mismo tiempo buscarla. Volvemos, Sofía. Voy a terminar el diálogo con Rolly Serrano, que ha tenido esta muy buena disposición, porque de estas cosas todo lo que podemos hacer es hablar, reflexionar, tratar de entender. Me gustaría saber cuál es tu cierre de este tramo que has compartido con nosotros, Rolly. Quizás la pregunta, Víctor, de qué nos pasa a nosotros como sociedad, qué nos pasa a nosotros como parte de esa sociedad, que sabemos tantas cosas, pero no las sabe nadie. Es como que en cualquier barrio
La gente sabe quién vende droga, quién es el puntero, quién es tal cosa y quién es... La gente lo sabe. Y si la gente lo sabe, ¿cómo nosotros permitimos que eso suceda? Salvo cuando es una desgracia, o perdemos una niña, o perdemos un niño, o perdemos la vida, mucha gente, como pasó en este caso, que recién reacciona. Esa es la pregunta que quizás tendríamos que hacer nosotros como sociedad, ¿no? Sí, sí, tantas preguntas. Respuestas casi ninguna. ¿Quién se podría animar? Te mando un gran abrazo, Rolly. Muy generoso de tu parte, ¿eh? Hasta cualquier momento. Por favor, y te saludo con un mate de yerba uruguaya que me la acaba de servir Osvaldo Laporte. ¿Estás con Canarias ahí? Sí, señor. Te estás dando buena vida porque no es tan barata. No, y bueno, pero una de vez en cuando, Víctor, la está muy bien. Un gusto hay que darse. Gran abrazo, Rolly. Ahora, Pablo Mesina. Víctor Hugo, buenas tardes nuevamente. Aquí nos encontramos y seguimos en el Hospital Carlos Bocalandro de Loma Hermosa, donde actualizamos la información. Solamente aquí en este lugar ahora hay 3 personas que se encuentran internadas fuera de peligro. Una de ellas, de estas 3, ingresó hace no más de 10, 15 minutos, un hombre de 40 años que también manifestó malestar después de, bueno, hasta ahora lo que se sabe, el aparente consumo de este tipo de sustancias. Explicaban también algunos profesionales médicos que aquí ya hay un protocolo y un procedimiento establecido que fue, generado a través del diagnóstico clínico correcto y después por acción del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que la aplicación de esta droga, que es para contrarrestar el efecto de los opiáceos. Generalmente lo que se hace inicialmente es, una vía a la persona intravenosa, hidratar y posteriormente utilizar esta droga, la naloxona, que es la que tiene un efecto rápido, inmediato de recuperación. Si no responde, se vuelve a repetir y posteriormente de estos son dados de alta. Por lo menos 2 de ellas pueden ser dadas de alta de un momento a otro, y esta última persona que ingresó hace algunos minutos estará haciéndole ya suministrado el tratamiento. En este lugar no falleció ninguna persona. Recordemos que habían ingresado inicialmente unas 22 con algunas derivaciones, después quedaron 16. Hoy por la mañana quedaban 7 personas y ya por la tarde es que se dieron de alta a la mayoría. Quedaban 2 solamente, ahora son 3 en total, pero ninguna de estas 3 personas que aquí se encuentran internadas afortunadamente tiene algún cuadro de preocupación. Vamos ahora a lo que manifestó la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, desde su cuenta de Twitter también el día de ayer. Lo vamos a compartir a continuación. Dice María Eugenia Vidal, puso 3 tweets y dijo en el primero: mis condolencias a todas las familias que están sufriendo en este momento, víctimas del narcotráfico. Ese es el primer tweet y vamos a seguir con el hilo. Ahí, ahora sí, Víctor Hugo. Este es el resultado de un Estado ausente que mira para otro lado frente a una problemática que nos convoca a todos. Tenemos que entender que cuando no combatimos a los narcos dejamos que la droga se lleve a nuestros hijos. Y tenemos uno más, Víctor Hugo. Pero me quiero detener un instante. Vayamos al final, porque todo hace al mismo concepto. En nuestro gobierno dimos una pelea histórica, enfrentamos a los narcos y estuvimos cerca de las víctimas y sus familias. Hoy vemos una realidad muy distinta en todo el país. Ella huyó de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo hace una referencia a la provincia? Se fue de la manera más bochornosa y vergonzosa desde el punto de vista político, porque todo lo hizo mal, con todo a favor, con la cobertura mediática que pagó con miles de millones de pesos y que abarcó prácticamente todo el espectro periodístico. Con todo eso a su favor, con toda la imagen general que querían trasuntar, perdió de una manera tan grande que podría por lo menos preguntarse qué hice yo para merecer aquello. Pero después huyó de la provincia, en vez de quedarse a luchar por esa provincia que parece preocuparle en los tweets. Son descarados, muy descarados, no sé cómo se lo permiten. ¿Y cuál fue la historia de María Eugenia Vidal? ¿Recordás algo, Fernando Tocho, en materia de trabajo contra el narcotráfico? Mirá, en La Plata, en función de que, al margen de que María Eugenia Vidal no iba a la Casa de Gobierno, no gestionaba desde la capital de la provincia de Buenos Aires, decían y sacaban pecho diciendo luchamos contra las mafias. Bueno, lejos de eso, crearon las mafias. ¿Por qué te digo crearon las mafias? Porque de un carpetazo sacaron a 30.000 policías de su función. Los policías que no estaban en funciones, les comunico que fueron muchos de ellos detenidos conformando bandas delictivas, así le estoy diciendo,
realizando entraderas y vendiendo drogas. Entonces, te decían que luchaban contra las mafias y las creaban, sacaban policías sin ningún tipo de fundamento, y esto habla también de un problema que hay en asuntos internos en este momento, porque hay que seguir pagándole el sueldo a esos agentes de policía que siguen con un proceso abierto administrativo, porque penalmente no hay nada y es plata de los bonaerenses. No es una lucha contra las mafias. Qué pérdida las de energía. crearon, Víctor Hugo. Qué pérdida de energía. Para empezar, aprovecharse del dolor para sacarlo de ventaja políticamente, que es imposible, porque sus antecedentes los están condenando. Que no haya alguien que diga, yo que me ofrezco, no sé qué puedo hacer, pero quiero luchar contra todo esto, si el gobierno toma medidas, y las puede tomar. Hoy hablaba con la doctora Mónica Cuñarro, la fiscal Cuñarro, y ella decía que este seguramente tiene que ser un punto de partida para que haya una nueva ley de drogas, una nueva disposición de la relación policial con este tema, una forma de profesionalismo que esté referido a lo que llamamos directamente el narcotráfico. Es posible que ahora sí, frente a este episodio que conmueve, y es natural, porque no hay antecedentes de un número de muertos de esta escala, 23 personas hasta ahora, más quienes están luchando por su vida, y es probable que la estadística nos marque todavía mayor número de muertes. Frente a esto, ¿por qué no tener el respeto, el decoro, de comportarse con generosidad y no ver dónde pueden, muy miserablemente, lo Santilli, lo María Eugenia Vidal, lo Bullrich, la quemadora de droga en un show televisivo, cómo pueden ayudar en vez de seguir perjudicando y tratando de sacar una ventaja que finalmente no la van a obtener porque tendrían que ser más inteligentes? En realidad, en este tema no se van a lucir, no tienen manera. Habrá otros en los que se acostumbraron a sacar ventaja, pero no en este, es imposible. Hace a la cultura dolorosa y al conocimiento de todo el mundo lo que pasa con la droga. En la Argentina, en los Estados Unidos, en Colombia, en España, vivo informando como tantos periodistas de cuánta droga se atrapó en la entrada a España, en la entrada a Francia, en la entrada a Italia. Esto es algo que tiene que ver con el mundo entero, con las mafias que se desplazan por el mundo entero. Cuando mandan drogas desde aquí, ¿a dónde creen que la mandan? ¿Dónde están los consumidores? También tiene que ver con el narcotráfico. Esto es de carácter mundial y pretender sacar algún tipo de ventaja, insisto, es una vergüenza. Vamos a volver con nuestros móviles porque allí está la información, aunque está en este momento como tildada. Sabemos que hay 11 personas que están con respirador, que están en una situación muy angustiante. Hay 35 que estaban en observación, algunos de ellos ya fueron enviados a sus casas, alguno tuvo que quedar internado y 30 están internados. Y no es algo sencillo lo que está ocurriendo con ellos, Fernando. Sí, hay que hacer un seguimiento de su estado de salud, lo que están haciendo y los médicos, los enfermeros, los auxiliares de la salud, y destacar su trabajo, ¿sí? Así como cuando se llevaba adelante la primera ola de pandemia, recibían aplausos, reconocimiento, también se ponen al frente de esta cuestión y es también destacado esto. Más allá del momento en el que estamos, en donde este tema, es cierto, está en primera plana, es constante el trabajo de los trabajadores de la salud y hay que ponerlo de manifiesto. Las cifras provisorias, por el momento 23 muertos, certificado esto, judicializado, pero insisto, los alcances que puede tener este envenenamiento, la verdad son difíciles de encuadrar porque a cada hora se va conociendo una nueva actualización. Muchas vidas se salvaron, dijo Nicolás Kreplak, y seguramente ha sido así. Me pongo en el lugar de los médicos, de los enfermeros, de los trabajadores de la salud. Son aludes de situaciones difíciles de manejar en pocos minutos. ¿Cuántas personas entran al mismo tiempo desesperadas muriéndose? Con todos sus familiares acompañándolos y pidiendo que sean ellos los atendidos. Tratando de determinar con rapidez qué es lo que pasa con cada uno de ellos, de saber cuáles son los síntomas y si es igual a lo que está ocurriendo con otra persona. Hay que ponerse de vez en cuando en el lugar de quienes cuidan la salud. Imaginar este tipo de situaciones que se dan por un tiroteo, se dan por este caso de la droga.
por múltiples motivos, ni hablar por lo que sucedió con la pandemia. Cuando decimos miles, para nosotros es una línea en la pantalla de televisión y para ustedes en sus casas también. Para ellos es decenas de personas que entran al mismo tiempo en cada hospital, cada uno con su propia desesperación y con los familiares exigiéndolo absolutamente todo y corriendo el riesgo incluso hasta de ser denunciados, por lo general injustamente, con respecto a cuál es el cuidado o la atención que pueden tener, desbordados por completo. Por eso me pareció muy valioso lo que dijo Nicolás Kreplak, porque en medio de ese panorama consiguieron salvar muchas vidas y fueron encontrando con rapidez el antídoto. Me escribí el nombre, naloxona, no lo conocía, y tuvieron en ese antídoto la posibilidad de dar los primeros recursos, las primeras atenciones, para que quienes llegaban en estado desesperante pudieran salvar su vida y en algún caso volverse a su casa. Vamos ahora a tomar contacto con otras informaciones, empezando por la contramarcha que se hizo, en este caso que se está haciendo, a favor de la injusticia. Cuando alguien procede diciendo que está a favor de la justicia y va a respaldar a esta Corte Suprema, naturalmente está jugando en contra de la justicia. Bueno, poco que ver con la marcha de ayer, pero también esto tiene una convocatoria de varios días y han encontrado este grupo de personas que van allí a defender a Lorenzetti, que hablen con Clarín, a defender a Rosenkrantz, bueno, también pueden hablar con ese medio, o a Rosati, que les pregunten a ellos cómo fue que aceptaron ser designados a dedo integrantes de la Corte Suprema de Justicia, que pregunten por lo que son presos políticos hasta que alguna vez les toque a ellos, que investiguen por qué las causas que comprometen a la derecha, particularmente a Mauricio Macri, terminan todas en Comodoro Pi. ¿No les llama la atención? La verdad es que hay un comportamiento que no tiene manera de ser justificado por parte de la gente. Bueno, esto lo presentan como una contramarcha con respecto a lo de ayer. Por suerte, ayer podíamos hablar de pueblo en la magnitud que tenía esa misma plaza. Ahora es un poco de gente que, pese a toda la movida que hubo en las redes sociales, es muy difícil tener energía para defender algo cuando la palabra ética puede estar en el medio y la Corte Suprema de Justicia es el objetivo. Del presidente, este es el momento del arribo, ya en altas horas de la noche, a Moscú, donde tuvo reuniones muy importantes, particularmente con el presidente ruso Putin. Allí está la llegada, las atenciones recibidas por las autoridades locales y ahora mismo vamos a ver una parte de la presentación que hizo junto a Putin, diciendo cosas, algunas de ellas muy importantes. La no dependencia solamente de los Estados Unidos, que es algo que tantas veces hemos soñado cuando hablamos con ustedes en la columna. ¿Por qué alinearse con un solo país? Si hay tres poderosos, estemos muy bien con los tres. No hay que pelearse con Estados Unidos, pero no hay que estar solamente con Estados Unidos. Y esto es lo que pareció muy importante, ha dicho Alberto Fernández. Tenemos que ver la manera que Argentina se convierta de algún modo en una puerta de entrada para América Latina, para que Rusia ingrese a América Latina de un modo más decidido, de tener esa dependencia tan grande que tiene con el fondo y con los Estados Unidos. Y tiene que abrirse camino hacia otros lados, y ahí es donde me parece que Rusia tiene un lugar muy importante. Muy interesante, sí, porque esto recorre el mundo, de esto tienen que tomar nota y esta tiene que ser la actitud del gobierno. Y se queda Martín Guzmán en Rusia para seguir hablando. ¿Qué hablaron en estas horas que lleva a Martín Guzmán a quedarse allí para acordar que es una cuestión vinculada naturalmente a lo económico? ¿Algún tipo de ayuda? Pensando en lo que hay que enfrentar del Fondo Monetario Internacional, sería una noticia ciertamente aliviadora, incluso para la gran discusión que se gestó a partir del momento en que se firmó el acuerdo. Lautaro. Veo a Rusia, veo un avión, lo veo a Putin, Víctor Hugo, y te invito a viajar a enero del 2018. ¿Por qué? Porque vamos a recordar cuando Mauricio Macri visitó a Putin y esta fue su diplomacia futbolera.
Espero venir este año 3 veces a Rusia, porque voy a venir con mi hija Antonia, que tiene 6 años, que quiere venir al Mundial, habla todos los días del Mundial de Rusia, a los primeros 2 partidos de Argentina, pero después la tercera vez espero que sea para la final, que esperemos que llegara a esta final y bueno, y que esta vez tengamos más suerte que la que tuvimos en Brasil, pero igual lo importante es competir bien y bueno, Dios y Messi dirán si podemos ganar o no el Mundial. Esa era la manera de empatizar del expresidente Mauricio Macri con los líderes mundiales. Recordemos también que hubo varias con Merkel, también con Rajoy, con Tabaré. Vamos a ver qué recogió el expresidente Mauricio Macri de la gira en China, porque también recordemos que Alberto Fernández va a estar ahí y esto fue algo que se hizo muy viral también, Víctor Hugo, en estos días en relación a la gira. Esto es del año 2018, gestos en China. Macri saludó en mandarín y recibió una tarjeta de un poderoso empresario. 2 perlitas de la gira asiática del presidente que busca inversiones para la Argentina. 2 gestos muy importantes. Recibió una tarjeta y un saludo en mandarín. Me gustaría para la columna ver si podemos unir Alberto Fernández con Putin y Macri con Putin, porque también esto habla de mentalidades, de calidades, de el espíritu con el que se puede encarar algo tan importante como tomar contacto con una de las potencias del mundo. Es algo que no sucede a cada rato y que hay que aprovechar de la mejor manera. Y me sigo preguntando por qué se queda Martín Guzmán si esto sucede tal como ha trascendido para mí. Lo vamos a confirmar también en la columna porque es interesante que Martín Guzmán permanezca allí. No se queda para hacer un paseo por Moscú ni por San Petersburgo, seguramente. La pausa y al volver Víctor la columna. Hugo, perdón, ¿sí? te tengo que pedir perdón porque hoy no voy a poder ver tu columna. Me voy al Picadero a ver un dramaturgo que hoy debuta con la obra El Reproche. Muchas gracias, Andá. Yo voy a llegar un poquito tarde. Ahí estas son imágenes del ensayo, del Reproche. Va a estar muy bien al parecer. Muchas gracias a tantos amigos que van a respaldar en ese maravilloso Teatro Picadero y ya incluso estoy con mucha... Yo que sé, dije, esto durará una función. Ya están las entradas vendidas hasta para la tercera función. Bueno, gracias, Lautaro. Por favor. Buena obra, que disfrutes. Ahí voy a estar, te la comento luego. Y nosotros ya venimos. Un mundo egoísta, un mundo para pocos, un mundo en conflicto, un mundo que también es el marco adecuado para poder hablar de lo que sucede entre nosotros. Vamos a empezar por los migrantes. En este mundo tan conflictivo, lo de los migrantes es un hecho de todos los días. Muchas veces me permito decir que si no fuera por el COVID no hay un tema más importante hoy día en la humanidad. La migración nos lleva permanentemente a situaciones que uno se pregunta cómo puede ser una naturaleza tan vil de parte de tantos seres humanos como estos, por ejemplo, que le quitaron, le robaron, le quemaron todo a los inmigrantes venezolanos que están en Chile. Esas imágenes fueron muy conmocionantes y las compartíamos en el día de ayer con ustedes. Se llevaron absolutamente todo por delante. Le rompieron lo poquito que tienen, acusándolos de lo peor. Un delito cometido por un inmigrante se convierte en un delito cometido por todos los inmigrantes. Y esto lamentablemente es algo que se da en todo el mundo. Miren lo que dice la Organización de las Naciones Unidas sobre este episodio. Esta violencia que se desató en Chile ha conmovido particularmente a la Organización de las Naciones Unidas. Veamos esta información. La ONU alerta sobre esos ataques xenófobos en Chile. Y la información es esta: la ONU y la OIM alertan por la violencia contra los migrantes venezolanos en Chile. Es una verdadera tristeza, pero ¿ustedes creen que esto es exclusivo, que sucede en un área determinada? No, en todo el mundo. Podemos irnos a México y ver lo que pasa en Chiapas con aquellos que quieren llegar a los Estados Unidos, que vienen de Centroamérica y que quedan varados en México y viven esta situación. Decenas de migrantes protestaron en Chiapas contra lo que denuncian como una cacería en su contra. Aseguran que los tratan como delincuentes y los persiguen por todos lados. Por eso marcharon desde un albergue en el sur de Tapachula hacia las oficinas del Instituto Nacional de Migración. Ahí una comitiva entró a hablar con el personal para presentar sus demandas y reclamar una solución. El mundo convulso en el que vivimos, el mundo expulsivo que nos toca habitar y sobre todo sobrellevar
a los que son víctimas en ese mundo que se presenta con un espantoso avance del capitalismo hacia lo peor que puede tener en su ADN. Miren lo de Turquía, para que de Chile saltemos a México y la información nos lleve a 19 migrantes muertos de frío en la frontera con Grecia, en el pleno invierno. Los dejan allí diciendo los responsables son los griegos los dejaron pasar, fueron expulsados desde ese país y van a Turquía, que es un paso de muchísimos migrantes y quedan en esta situación. 19 de ellos murieron de esa espantosa manera. Un mundo donde son segregados hasta aquellos universitarios de los Estados Unidos que están en universidades afroamericanas. Tremendo lo que está pasando con la derecha y la llegada de Trump, la desgracia que se viene para el mundo, la que ya tenemos, por supuesto, pero también la que nos amenaza con personajes como Trump. Todo lo que está haciendo de campaña contra los afroamericanos determinaron 12 universidades históricamente importantes afroamericanas recibieron amenazas de bomba, han tenido que vivir a los saltos en todo este tiempo y las agresiones son de toda naturaleza. Vamos a decirles que mañana estaremos también con lo que ha recrudecido el antisemitismo en zonas como la Florida. Esto que pasa tiene que hacer reflexionar a los sectores minoritarios del mundo. No son las derechas, por cierto, las que van a ayudar a que su situación sea mejor y a que tengan el respeto que toda la vida se han pasado buscando. Pero eso será para mañana. Hoy queremos hablar de que en este mundo los dramas se multiplican porque todo esto tiene el contexto de un mundo arrasado por la inflación. En Europa, en la eurozona, está ocurriendo esto. Pero sobre todo la energía. Prácticamente todo es más caro que hace un año en la zona euro, que registró una tasa de inflación récord del 5,1% en enero. Según Eurostat, en los 19 países que comparten la moneda euro, los precios de la energía son la principal causa que ha repercutido en todo, debido a que han aumentado más de un 28%. Lituania, Estonia, Eslovaquia, Bélgica y Letonia son los que más han sufrido la subida, mientras que Luxemburgo, Malta, Portugal, Finlandia y Francia son los que menos han notado este aumento de los precios. En un mundo arrasadoramente capitalista las cosas son de esta manera. En los Estados Unidos están con el mismo problema, no solamente de la inflación, sino de quienes trabajan para ganar mucho más que nunca. Como si el mundo se fuera a terminar. Así se comportan los empresarios hoy día. Mire, en Alemania, ante esta situación han tenido que bajar las expectativas. Alemania, que debe ser el país más parejito que hay en cuanto a las consideraciones que uno pueda exigir de las calidades que los países desean darse. Alemania rebaja sus previsiones de crecimiento para el 2022. Medio punto es muchísimo. Hasta 3,6 bajó la previsión de crecimiento económico, porque ven que la situación se está desbarrancando, tienen una inflación que no se daba en Alemania en los últimos 30 años. Y todo esto para que podamos reflexionar sobre la injusticia, la vileza del mundo que nos toca habitar y del que todos los días tenemos que hablar. Lo que les hemos contado, déjelo como un capítulo que usted tiene al lado, memorizándolo. Y ahora vea lo que pasa en Rotterdam. Van a tirar un puente abajo para que pueda pasar el yate de Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo. Él tiene que ir con el yate por ahí. Y un histórico puente de la ciudad de Rotterdam será derrumbado. Vamos a ver la información porque hace bien usted en poner en duda lo que le estoy diciendo. Proof that money talks, well, this is it. An historic bridge in Rotterdam will be partially dismantled to accommodate the super yacht being built for billionaire Jeff Bezos. The $700 million boat won't fit under the bridge, and it's the only way to get it from the shipyard to the sea. Hay un futuro posible con todo esto, con lo que vemos de negativo, y esto que acabamos de apreciar también lo es. Imaginen ustedes cuánto poder se puede llegar a tener y cuán poco pueden millones, miles de millones en el mundo. Este es uno de los 100 hombres que tiene la fortuna equivalente a 4.000 millones de personas, un número que no cabe en nuestra cabeza. ¿Es posible un mundo así? Vamos a hablar de lo que pasa entre nosotros en estas horas, pero a partir de lo que sucede en el mundo. Mire, vamos a hablar con Fede Soriano de la legalización de la droga.
el triste episodio que estamos viviendo llevado a esta discusión. Lo que mata es la prohibición de las drogas. ¿A quién le conviene la prohibición de las drogas? Una pista puede darnos la declaración de John Ehrlichman, uno de los principales asesores de Nixon, quien en una entrevista de 1994 reveló que la guerra contra las drogas en sí misma fue diseñada para apuntar a los negros y a los hippies. Sabíamos que no podíamos hacer ilegal estar en contra de la guerra o ser negro, pero haciendo que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y luego criminalizando a ambos severamente, podríamos perturbar a esas comunidades. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. I have asked the Congress to provide the legislative authority and the funds to fuel this kind of an offensive. This will be a worldwide offensive dealing with the problems of sources of supply as well as Americans who may be stationed abroad wherever they are. Si ustedes tuvieran un buen control en el tema de drogas, si no consumieran habitualmente, podría decirse, más de 100 millones de personas la droga. Siempre se ha sostenido que 1 de cada 3 podría estar habiendo consumido por lo menos una vez. Si Estados Unidos tuviera un buen control, la droga no podría entrar. Si fuera tan fácil enfrentar este flagelo. En consecuencia, el tema hay que tomarlo con la debida seriedad y respeto que corresponde, porque es muy, muy difícil. Porque además juega la hipocresía, en este caso de los propios Estados Unidos. ¿Quién le vende las armas a los narcotraficantes? ¿Quién le vende las armas a los narcotraficantes? México tomó cartas en un asunto que no es nuevo, el ingreso ilegal de armas al país. Primero, que las empresas demandadas compensen al gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes. La demanda del gobierno mexicano apunta contra 11 empresas que producen y distribuyen armas en Estados Unidos. Según el canciller mexicano, el tráfico tiene un destino final muy concreto. Están desarrollando diferentes modelos para el narco, que los utiliza el narcotráfico, están hechas para eso, para que las compren. La espantosa violencia del mundo, por supuesto, tiene que ver con las armas. Las guerras, esta que se puede desatar de Rusia con los Estados Unidos y la OTAN a través del tema Ucrania, bueno, tiene que ver con que la industria más pesada, más importante, más trascendente en muchos países, en forma especial en los Estados Unidos, es el armamentismo. De eso viven, por eso le venden a los países a los que después combaten, a los terroristas a los que después combaten y a los narcotraficantes a los que también dicen luego que van a combatir. De esta manera se da la historia del mundo. Osama Bin Laden es una creación, ya lo sabemos, lo hemos hablado 1000 veces, de los Estados Unidos, que después se le jugó en contra cuando ellos quisieron hablar del terrorismo. Miren ustedes lo que pasa en Nueva York ahora, en el tema de las armas. La violencia con armas de fuego está desbordando la ciudad. Los tiroteos se multiplicaron el mes pasado y han complicado hasta el nuevo alcalde, Eric Adams, que es un ex policía que está prometiendo mano dura contra el crimen. Y mire aquello de Filadelfia. ¿Se acuerda de estas imágenes? Vayamos ya mismo. Le digo a nuestro guía Federico Ferro. Esto es un viaje por la ciudad de Filadelfia. Este es el panorama de drogadicción que se vive en esa ciudad. Este informe que vamos a compartir con ustedes ahora lo dice con muchísima más precisión, pero estas son calles de Filadelfia, la misma ciudad de aquella película inolvidable que tenía que ver con el SIDA. Aquí está Filadelfia, aquí están también los Estados Unidos. Aquí está lo que políticamente, después lo vamos a mostrar, tratan de utilizar en la Argentina como si los flagelos de esta naturaleza fueran una cuestión de un solo gobierno. Que hay muchos por la calle como zombies. Ha aumentado desde que los desalojaron.
porque antes era menos, se veían, pero eran menos. ¿Qué pasamos con los niños? Y entonces los niños nos preguntan si inyectan delante de ti. A veces uno tiene que pasar y uno por el miedo pues no pasa. Vamos a compartir con ustedes algo que dice la ONU también sobre el tema de las drogas, que es bien ilustrativo y que sirve para ir entrando poco a poco en el tema tan doloroso por el que estamos atravesando en estos momentos, cuando hablamos de 23 muertos y de 50 personas hospitalizadas, muchos de ellos en una situación crítica que puede aumentar ese número ya pavoroso, trágico, de 23 personas que consumieron droga, cocaína, con algo que no se sabe todavía qué es y que de esa forma encontraron la muerte. Mire lo que dice la ONU. Los consumidores de drogas en el mundo sumaron 275 millones en el último año. Sumaron. Alrededor de 275 millones de personas consumieron drogas a nivel global, un 22% más que en 2010. Una cifra, por otra parte, muy discutida porque estas son las estimaciones oficiales que hacen. Imagine usted cómo penetramos en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires o en la ciudad de Santa Fe para saber cuánta droga se consume. Si de esto prácticamente nadie habla con sinceridad, uno porque la vende y el otro porque la consume, y encontrar pistas reales se hace tan pero tan difícil. Pero no perdamos de vista que todo esto tiene que ver con un mundo desastroso, con un mundo que arroja a los que les va bien dentro del sistema capitalista no saber ya cómo gozar y caen en la droga. Y aquellos que están desesperados, que no saben absolutamente cómo será su próxima hora, no ya el día de mañana, que también consumen droga en esa desesperación. Hoy está transcurriendo, y se lo recuerdo porque va a estar unos pocos días de febrero, aunque después vuelve, en el Cine Gomón a las 5 de la tarde, una película dirigida por el maestro Mucci y con guión de Joe Goldman, el extraordinario periodista norteamericano que vive entre nosotros, que tiene que ver con los buitres. Nada menos, un análisis profundo de los buitres con los mejores analistas del mundo. Bueno, ese es el mundo que tenemos y ese es el mundo que después termina arrojando a los jóvenes a la droga, como en un libro de Noam Chomsky sobre lo que pasaba a finales del siglo pasado, se denunciaba sobre en qué lugares de pobreza caía también la droga como un verdadero azote, consecuencia del tremendo capitalismo y su avance. Vamos a ver algo que dijo Cristina Fernández de Kirchner sobre el tema de la droga y entramos en materia. También terminar con ese mito que todos saben que es una gran hipocresía de que se drogan únicamente los pobres. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Terminemos. Que los últimos procedimientos que se hicieron desde el Ministerio de Seguridad se hicieron precisamente sobre bandas de narcotraficantes VIP. ¿Saben cuál es la gran diferencia? Como siempre, los pobres, los narcotraficantes utilizan con los pobres drogas terribles de bajísima calidad que les rompen la cabeza. Los que tienen plata consumen de la buena. Y entonces, pues, sí hay que decir las cosas con su nombre. No hay que mentir más, ni hacerse los hipócritas. Yo no soy hipócrita. Una de las discusiones de estas horas, a mí me parece mentira, sobre la muerte inmediatamente. La derecha lo hace, el PRO construyó todo el poder político que en realidad emana de los medios de comunicación que los contienen, sobre la muerte. La muerte, Cromañón, Once, Nisman. Y ahora también tratan de subirse a estas muertes que ocurren en el conurbano como si no hubieran existido temas de esta naturaleza también en la propia ciudad de Buenos Aires, que está en manos de ellos. Pero así se juega. Y así, por supuesto, no se puede resolver nada. Porque en vez de ayudar en un tema en el que no podría haber otra cosa que el intento de hacer algo bueno, no puede ser que sobre estas muertes tan dolorosas, sobre esta tragedia, también se monten para tratar de sacar ventaja política. Uno no lo puede creer. Vamos a recordar algo de los tiempos de Macri. Mire este destacado. Para empezar un recorrido en el que vamos a analizar lo que están diciendo a estas horas varios líderes políticos. Podemos poner la información, aquí está.
El fracaso de la guerra narco en Argentina, ¿qué pasó? De acuerdo con informes del Ministerio de Seguridad, entre 2005 y 2018, el año de mayor decomiso de marihuana fue 2015, el último de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, con el secuestro de 206 toneladas. El caranchismo opositor, por supuesto, luego hacía un ejercicio marketinero de cualquier cantidad de droga que encontraban para mostrar de qué manera ejemplar estaban luchando contra la droga. Y todos sabemos los pésimos números que dejaron también ellos, que son los mismos pésimos números de ahora y que serán los mismos pésimos números de mañana si no se hace algo en serio y entre todos. Hoy la doctora Mónica Cuñarro hablaba de, bueno, por fin llegaremos a una ley de drogas, llegaremos a una policía directamente profesional que tenga que ver estrictamente con este tema. Ojalá que sea un punto de partida y que muchos puedan hablar con esa seriedad, como Gabriela Torre, la directora del Cedronar, o como Mauro Espósito, un destacado colega que da cátedra desde su conocimiento de lo que es este mundo, para encontrar soluciones y no esta pelea absurda. Mire este tuit. Esta manera de sacar ventaja. Dice María Eugenia Vidal, este es el resultado de un Estado ausente que mira para otro lado frente a una problemática que nos convoca a todos. Tenemos que entender que cuando no combatimos a los narcos dejamos que la droga se lleve a nuestros hijos. Esto está bien. Pero ¿cuál es el tuit de María Eugenia Vidal que señala las culpas en la provincia de Buenos Aires? Porque si no, anulo el comentario que tenía pensado. A ver si está. En nuestro gobierno dimos una pelea histórica, enfrentamos a los narcos, hoy vemos una realidad distinta en todo el país. Bueno, llevar agua para su molino, pero hay uno específicamente, hasta ahí, bueno, había otro, mala suerte, porque el que quería yo señalar de una manera muy particular, y lo puede encontrar cualquiera, tiene que ver con señalar a la provincia de Buenos Aires. Lo marcamos, lo pasamos en la hora hace un ratito, Federico, puede venir más adelante. A propósito de Vidal, ¿usted se acuerda de esto? Me parece que hay dos realidades muy distintas. Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo. Y otra cosa es vivir en la 2124, en Zabaleta, en la 1114, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro. Hoy, 2022, después de 2 años, es muy tarde para salir a buscar a los chicos. Esos chicos seguramente ya están perdidos en un pasillo de una villa. Esos chicos seguramente ya están perdidos en un pasillo de una villa. Ya cayeron en actividades del narcotráfico, ya tuvieron que ponerse a trabajar. Anoche, Patricia Bullrich entró al templo del mal y desde allí sabe que puede decir cualquier cosa y que difícilmente lo vaya a pasar mal. Por eso puede manifestarse de esta manera. Una persona que ha tenido responsabilidades que no pudo atender de otra manera que no fuera el marketing. Y vamos a juntar lo que dijo anoche con ese marketing ridículo que llamó la atención en el mundo justamente porque daba vergüenza. La sociedad reconoció en nuestra gestión una lucha implacable contra el narcotráfico, contra el narcomenudeo, contra los búnkeres que vendían droga, y eso es reconocido por toda la población. Si se hubiera seguido por ese mismo camino, de seguir, de no permitir que se instalen bandas, de no permitir que tomen territorios. Sí, la verdad, mi corazón a todas las familias que han tenido una desgracia, y esperemos que no muera más gente y que se retome el camino que nosotros habíamos comenzado, y bueno, espero que sea así, por el país y por nuestra sociedad. Tomo las declaraciones de Elisa Carrió, que dijo que le ponían la droga para que la encuentre. Le ponen droga para que aparezca la droga, pero el negocio sigue. Quizás sería bueno tener un diálogo con Carrió para que también ella lo vea como lo ven todos los argentinos. ¿Se anotó en el sorteo, Elisa? No sé, no vi. Me parece que se sortearon muchos ciudadanos que siempre nos preguntan en las redes. Entonces para nosotros es importante mostrar que la droga se quema. Pensé que íbamos a quemar droga, pero no, es destruirla. ¿Cómo se realizó el sorteo? Bueno,
La verdad que no conozco mucho el mecanismo, lo hizo nuestro equipo de redes, pero se genera una convocatoria y aquellos que se anotan y que están en condiciones de venir en los horarios en que se hace, se eligen una cantidad, los primeros que se anotan y ellos vienen. Esto nos parece que es insólito y también ver un poco por qué los ciudadanos vendrían un martes como hoy, lluvioso, a un lugar que ha sido bastante complicado. Yo quiero como poner sobre la mesa que se está haciendo esto en un gobierno con mucha crítica social como el gobierno de Macri, que es una iniciativa que yo creo que es insólita también a nivel mundial. Una corresponsal que trataba de entender aquella quema de drogas que se hacía como en un concurso de televisión. 20 ganaban un sorteo para poder presenciar la quema de drogas. ¿Quieres presenciar una quema de drogas?, decía la invitación, y el mundo lo transcribía de esa manera. El polémico concurso del gobierno argentino. Una fotografía de un fuego, pero sin tira de asado ni entraña de res. Así se reían de Patricia Bullrich. Con esa imagen ilustró el Ministerio de Seguridad argentino la convocatoria de su concurso más polémico. ¿Querés presenciar una quema de drogas? Escribinos por mensaje privado. Publicaba hace unas semanas, sin mucho más detalles, en su cuenta de Instagram y Facebook. La mecha prendió de inmediato, enseguida comenzó a correr por las redes sociales y los populares grupos de WhatsApp. La rocambolesca idea del gobierno de Mauricio Macri así pululaba. Cuando uno entonces ve un tuit de Santilli, hablando de esta manera, leámoslo, de lo que está pasando ahora, sacar ventaja a como dé lugar, se hace despreciable el personaje. Volvió la droga al barrio, canchero. Me lo dicen todos los días las madres y los padres de la provincia, desesperados porque viven con miedo y el gobierno sigue sin reaccionar. Tienen que dejar de proteger a los delincuentes y empezar a combatir con firmeza a las mafias y a los narcos. Santilli es hombre de la ciudad de Buenos Aires, que perfectamente conoce muy bien, porque era autoridad en la ciudad, lo que sucedió en Costa Salguero. ¿Se acuerdan de Time Warp? ¿Quiénes administraban Costa Salguero? El esposo de Carmen Polledo, legisladora de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué ocurrió en Costa Salguero cuando murieron 5 jóvenes y decenas quedaron gravísimos? Ocurrió que hubo una zona liberada. En una fiesta electrónica vendían la droga sin ningún tipo de problemas. ¿Usted se acuerda de esa fiesta terrible? Costa Salguero. Esto no es el conurbano de Buenos Aires. También el consumo en la ciudad de Buenos Aires. También la desgracia de la muerte en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué puede decir Santilli después de esto, en el que hubo una responsabilidad que solo por pertenecer al poder mediático, a la delincuencia mediática de la República Argentina, no hubo la debida investigación porque lo taparon de todas las maneras? Porque esto también se da. Allí hubo muerte, allí hubo zona liberada, allí hubo muchísima droga, también de la peor. Así se moría la gente sedienta y se los llevaba en ambulancias a los hospitales. Y quizás por una especie de pudor social no se denunció por parte de las familias todo lo que sucedió con sus hijos, con muchísimos hijos, porque fueron decenas aquellos a los que hubo que salvarles la vida en medio de la misma desesperación que ahora se tiene en el conurbano bonaerense. ¿Cómo puede hablar Santilli? ¿Cómo puede alguien tener semejante bajeza? Porque ni siquiera sería necesario recordarle este antecedente, tan solo tener un poco de decoro personal, de calidad humana, para saber que este es un tema con el que no puede ni el gobierno de los Estados Unidos, ni ningún gobierno europeo. No hay manera. Sí tendría que haberla, piensa uno, porque decir no hay manera es directamente declararnos derrotados. Pero la derrota es tan cotidiana, cada batalla de cada día es algo que nos duele tanto, que ya tendríamos que pensar que el facilismo de decir el gobierno se ocupa, mira para otro lado, no debe ser verdad, no debe ser cierto. Es que no se puede luchar contra algo que está ferozmente organizado y que tiene cómplices de los dos lados, el que consume y el que vende. Y así penetrar ese mundo es algo muy difícil. Mire lo que está sucediendo a la hora incluso de la muerte. Ese mundo resulta también impenetrable. La nación, por supuesto, ¿a quién puede estigmatizar la nación socialmente? Y el conurbano, mire lo que pasa allí. Este es el título, Narcos en el conurbano, la otra pandemia. Narcos
en el conurbano. Tenemos aquel recuerdo que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, a ver si lo podemos poner ahora porque mis compañeros de producción están trabajando durante la columna. Miren ustedes, Polledo admitió que es dueña de la sociedad anónima que alquiló Costa Salguero para la Time Warp. Santilli, ¿se da cuenta María Eugenia Vidal, ahora que ustedes están en la ciudad, la implicancia que tenían? Lo que hubiera sido, si pongámoslo de nuevo, si en vez de Carmen Polledo ahí hubiera dicho cualquier persona vinculada al partido al que estigmatizan estos medios de comunicación, había un reconocimiento, eran ellos los amos, lo son todavía, lo fueron siempre, desde Macri en adelante, de ese lugar. ¿Pasó algo? No, no pasó nada, porque lo taparon muy, pero muy bien. Escuchemos a la doctora ya citada anteriormente, Mónica Cuñarro. En primer lugar, esta tragedia no tiene precedentes en la República Argentina. Lo más cercano fue la fiesta electrónica de Tenrapla, que ahí hubo 6 fallecidos y creo recordar 24 intoxicaciones críticas. Y otra que recuerdo con vino adulterado. Pero esta tragedia, la verdad, no recuerdo nada igual. El número de muertos, el número de afectados, es el más grande de la historia cuando hablamos de víctimas del narcotráfico. Es una tragedia que tendría que invitarnos a reflexionar. Si usted escucha todo lo que dice la fiscal Cuñarro, entendería que por lo menos una vez en la vida tendría que ser aprovechado como un punto de partida, pero con todos. Este sí que es un tema que hace al Estado en general, concurriendo todos los partidos políticos que fuere necesario, con todos los especialistas, para hacer una verdadera ley de drogas y para encontrar una solución en cuanto a la relación que se da de autoridades, de policías, algunos, con el mundo de la droga. Habrá que trabajar, porque esto no es algo que ocurre por afuera del estado general de situación. Por eso le planteamos lo que es el mundo, el egoísmo, la insolidaridad, la pobreza brutal de miles de millones de personas y la riqueza ostentosa de alguien que se hace un barco y dice, ¿me pueden tirar abajo ese puente, por favor, porque tengo que pasar con mi barco? Y una ciudad, uno de los puertos más importantes del mundo, dice, sí, cómo no, y tiran abajo. Bueno, en este mundo, con este tipo de desigualdades tan ofensivas, tan provocadoras, es que encontramos todos los resultados que corresponden. Por lo tanto, buscar la culpa en el que está gobernando ahora o en el que estuvo ayer mismo es improcedente. Esto es algo a lo que sí hay que enfrentar entre todos, pero no tratando de sacar las miserias, las ventajas políticas que siempre intentan. Cristina Fernández de Kirchner en Honduras habló de esa relación, del supercapitalismo, del neoliberalismo, de las barbaridades económicas que se cometen en el mundo y la relación que finalmente tiene con el narcotráfico, como si hubiera adivinado, igual que aquellas palabras que decía algunos años, lo que ahora está sucediendo. Escuchémosla de nuevo. ¿Pasa? ¿Y qué pasó? ¿Y qué está pasando en la región? Desde el río Bravo hasta Ushuaia, cuando se instalan estas doctrinas neoliberales de supresión del Estado. ¿Qué está pasando cuando el Estado reduce mínimamente su presencia en educación, en salud? ¿Hay un vacío que nadie ocupa? No. ¿Por quién se ocupa cuando el Estado no puede generar a través de políticas públicas activas trabajo bien remunerado, que permita a la gente acceder a una vivienda, darle educación y salud a sus hijos? ¿Quién aparece? El narco. Fernando Soriano, destacadísimo colega, compañero nuestro, anoche dijo cosas que vale la pena compartir nuevamente con ustedes. Es interesante, yo hoy veía que se burlaban del anuncio de la alerta de Bernie de pedir a la gente que deje de consumir si había comprado en las últimas 24 horas, y me parece que eso accidentalmente o voluntariamente es lo que muchos de nosotros le pedimos al Estado, una política de reducción de daños, tratar de que el Estado esté regulando y controlando el consumo de sustancias, deja más muerte, la disputa. Fíjate, este caso
por cualquiera de las dos hipótesis refleja lo que está pasando. Tanto si la sustancia estuvo adulterada, con lo cual hablas de un acceso a una sustancia sin control, como si fue una adulteración por una guerra de clanes, de los dos lados el negocio y el control le queda al mercado negro, a la clandestinidad. El Estado, mínimamente presente. Mañana vamos a compartir con ustedes un trabajo de Mauro Fulco, también un sensible compañero en C5N sobre Chillar. Chillar al lado de Azul. Ahí no tienen ambulancia, no tienen nada. Hay una historia que duele por el Estado ausente en el caso de ese partido. Un Estado que puede dar respuestas y para no castigarnos tanto. Vamos a terminar con algo en positivo. El Estado que permite que los científicos trabajen de la manera que otra vez lo pueden hacer en la República Argentina. 1000 científicos, vamos a la información, que es el tramo final ya de nuestro trabajo. 1000 científicos y científicas ingresan a 16 organismos del Sistema Nacional Científico Tecnológico. Me gustaría terminar nuestro encuentro de hoy, antes de la llegada de Gustavo Silvestre con Minuto 1, con algo que dijo el presidente de la República, Alberto Fernández, mano a mano con Putin. Y no vamos a poner lo que ya vimos de los tiempos de Macri con Putin cuando iba y hablaba del campeonato mundial y de fútbol, etc. Me parece que esta es una frase título de diarios que se precien. El presidente de la República diciendo: no podemos vivir en dependencia del Fondo Monetario Internacional y de los Estados Unidos. Y lo dice con plena conciencia del valor de las palabras y lo dice cara a cara con el presidente de Rusia, abriendo el juego a todas las posibilidades que la Argentina se merece, porque no es justo que sea parte del patio de atrás de ningún país, sino un patio abierto a las posibilidades de los países más importantes y los que no. Y así como dona millones de vacunas a países que no las tienen, puede proveerse de millones de posibilidades que den los países más poderosos, pero cada uno de ellos sin tomar partido en una discusión internacional en la que poco tenemos que ver. Me importa mucho que las palabras finales sean de Alberto Fernández en esto que dijo cara a cara con Putin. Tenemos que ver la manera que Argentina se convierta de algún modo en una puerta de entrada para América Latina, para que Rusia ingrese a América Latina de un modo más decidido, de tener esa dependencia tan grande que tiene con el fondo y con los Estados Unidos. Y tiene que abrirse camino hacia otros lados, y ahí es donde me parece que Rusia tiene un lugar muy importante. Es una música lo que suena cuando uno escucha estas expresiones. Gracias a Patricio Del Vecchio aquí en esta cámara, a Anabela Sánchez por todo su esfuerzo en la producción y a Fede Ferro que nos lleva de la mano y a toda la gente de C5N. Viene el gato, viene Gustavo Silvestre. Si Dios quiere volvemos mañana a las 6 de la tarde. Hasta entonces.